Hola amigos, espero se encuentren bien. Para el día de hoy vamos con un ejercicio de segunda ley. Se trata del ejercicio 54 del libro Física de Serwi, que nos dice, tres bloques están en contacto mutuo sobre una superficie horizontal sin fricción. Entonces ahí están los tres bloques, masa 1, masa 2, masa 3, esta es la superficie horizontal sin fricción. A M1 se le aplica una fuerza horizontal F. Fíjense, M1 se le está aplicando la fuerza horizontal azul F. A M2, bueno, y me dicen que M1 son 2 kilogramos, que M2 son 3 kilogramos y que M3 son 4 kilogramos. Y que la fuerza que se aplica acá, F, es de 18 newton. Y se aplica sobre M1, fíjense. Me piden, dibuje el diagrama de cuerpo libre por separado para cada bloque. Y encuentre la aceleración de los bloques, o sea, la aceleración del sistema. ¿Con qué aceleración se mueven los tres bloques? Obviamente hacia la derecha, ¿cierto? Bueno, lo otro, la fuerza resultante sobre cada bloque. Entonces, como aquí hay fuerzas actuando sobre cada uno de los bloques, ¿cuál es el valor o la magnitud de la fuerza resultante? Obviamente la dirección, pues va en la dirección del movimiento la resultante. Y C, las magnitudes de las fuerzas de contacto, porque aquí hay fuerza de contacto y va variando de bloque a bloque. Entonces la magnitud de esa fuerza de contacto entre los bloques. Empecemos por el inciso A. Entonces vamos a dibujar los diagramas de cuerpo libre sobre cada bloque por separado. Entonces aquí está, separé los tres bloques, está la masa 1, la masa 2, la masa 3. ¿Qué fuerzas hay actuando sobre cada bloquecito? Empecemos por el bloque 1. Recuerden, la primera fuerza, el peso. Ya sabemos que el peso es una fuerza que siempre va vertical hacia abajo. Y como es la masa 1, entonces será el peso 1, que recuerden que se calcula como la masa 1 por la gravedad. Listo, esa es la primera fuerza. Segunda fuerza que actúa sobre mi bloquecito. Como está en contacto con una superficie, la superficie le hace fuerza a él y aquí vamos a tener la fuerza normal, miren. Como se trata del bloque 1, pues estaremos hablando de la normal 1. Listo, está también la fuerza F, pues que es una fuerza externa y de una vez ahí nos la presentan, entonces ahí está el dibujo de nuestra fuerza F, fíjense, y que esa fuerza va hacia la derecha, nuestra fuerza F. Ahora, como el bloque o la masa 1, mírenla, entra aquí en contacto, toca a la masa 2, entonces hay una fuerza de contacto entre las dos, que la vamos a llamar la fuerza de contacto P. Ahora, cuando el bloque 1, ¿cierto? Acá, trate de empujar a la masa 2 y a la masa 3 a la derecha, mire, cuando trate de empujarla, ¿cierto? Entonces ahí se me genera una resistencia entre la masa 2 y la masa 3. O sea, esta masa 2 y esta masa 3 tratan de no dejarse mover hacia la derecha por su inercia. Hay que romper la inercia de esas masas. Entonces ahí es cuando se genera la fuerza de contacto entre la masa 1 y la masa 2, que son las que están en contacto, ¿no? Pero la resistencia es de la masa 2 y la masa 3. Entonces, esa fuerza de contacto que hay entre la masa 1 y la masa 2, debido a la inercia de esas masas a no dejarse mover, la vamos a llamar P. Y ahí está la fuerza P, que irá contraria a la dirección de movimiento porque es una resistencia que ejercen las dos masas, pero que la aplica la masa 2. Ahí está P. Incluso, si utilizamos su índice, podríamos decir que es la resistencia de la masa 2 hacia la masa 1. Aquí P de la masa 2 hacia la masa 1. Y ese sería el diagrama de cuerpo libre de mi masa 1. Ahora, el diagrama de cuerpo libre de mi masa 2. Igual, vamos a empezar por el peso 2. Entonces, desde el centro de gravedad, que se supone que es un objeto uniforme, entonces está mi peso 2. ¿Qué será? Aquí está mi peso 2, que será igual a la masa 2 por la gravedad. Listo, mi peso 2. Ahora, la que le hace la superficie al objeto que se apoyó en ella. Entonces, recuerden que esa es la normal. En este caso, mírenla acá. Ahí está la fuerza normal, que para nosotros será la normal 2, porque estamos hablando de la masa 2. Bueno, aquí no coloqué. Y eso uno siempre lo hace en los diagramas de cuerpo libre, masa 1, masa 2, masa 3. Listo. Entonces estamos sobre la masa 2, hablamos de la normal 2. Ahora, ¿qué más fuerzas están actuando? Entonces dice que ese bloque 2 tiene dos cosas especiales. Y es que estas dos paredes, estos dos costados están en contacto. Está en contacto con la masa 1 y está en contacto con la masa 3. La masa 1 lo está empujando, ¿cierto? A través de esta fuerza F
Entonces ejerce empuje a la masa 2. Y ahí está, la fuerza de empuje que hace la masa 1 hacia la masa 2, P de 1,2, que en magnitud es esta misma P de 2,1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los dos están siempre en contacto, ¿listo? Y no se va a mover uno con respecto al otro. Quiere decir que como no hay movimiento relativo entre los dos, entonces la sumatoria de fuerzas aquí en el contacto debe ser 0. Me explico, fíjense. Está la fuerza que le hace la masa 1 a la masa 2, la resistencia que le hace la masa 2 a la masa 1. Como siempre van a estar en contacto acá, se van a desplazar los dos al tiempo, entonces estos no van a tener movimiento relativo uno al otro, sino que siempre van a ir pegaditos. Quiere decir que la fuerza, la suma de estas dos fuerzas tiene que darme 0. Y entonces estas dos fuerzas son de la misma intensidad, o sea, de la misma magnitud, de la misma dirección porque ambas son horizontales, pero van de sentido opuesto. Ahora pasa exactamente aquí lo mismo con la masa 3. Entonces la masa 3 ejerce una resistencia a la masa 2. Entonces la masa 1 y la masa 2 impulsan a la masa 3, pero la masa 3 ejerce una resistencia, que la vamos a llamar Q de 3,2, porque es la resistencia que ejerce la masa 3 sobre la masa 2. Pero igual también existe otra fuerza que ejerce la masa 2, ¿cierto? Ahí está. Esta es la fuerza que ejerce la masa 2 al tratar de empujar a la masa 3. La masa 1 y la masa 2 empujan hacia la masa 3. Y entonces ahí se genera una fuerza que es la fuerza que le hace la masa 2 a la masa 3. Y entonces estas dos tienen la misma intensidad, la misma dirección, son ambas horizontales, pero de sentido opuesto. ¿Listo? Y igual, como son igualitas, al sumarlas me tienen que dar 0, porque no se está moviendo el bloque 2 con respecto al bloque 3, sino que va todo el conjunto moviéndose al tiempo. Ahora, recuerde que si voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, coloco son las reacciones que actúan sobre ella. O sea, estas dos no las voy a colocar. Esas serán las fuerzas que actúan sobre mi masa 2, mírenlas. Tal cual las voy a dibujar, más el peso y la normal. Y ahí están, miren. P de 1,2 y Q de 3,2. La que hace la masa 1 a la masa 2 y la resistencia que hace la masa 3 a la masa 2. Y este es el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Ahora miremos el diagrama de cuerpo libre para la masa 3. Entonces, como siempre, las dos primeras que dibujamos son el peso y la normal, igual que arriba. Ahí está el peso 3, ¿cierto? Peso 3, que será masa 3 por gravedad, y la normal 3. Listo. Y ahora las fuerzas de contacto. Entonces, para la masa 3, fíjese que solo hay contacto aquí entre la masa 2 y la masa 3. Aquí externamente no hay otro contacto. Entonces, la fuerza que recibe la masa 3 es la que le envía la masa 2. O sea, será esta fuerza. Q de 2 hacia 3. Y llevará esta dirección, ¿cierto? Esta. Y ahí está. La fuerza que le hace la masa 2 hacia la masa 3. Q de 2, 3. Y ese es el diagrama de cuerpo libre de cada una de las masas. Ahí, bajo esta situación. Esta fuerza empujando las tres masas y las tres moviéndose hacia la derecha. Ahí está, la dirección de la aceleración del sistema hacia la derecha. Ahora, recuerden que cuando ya tenemos los diagramas de cuerpo libre, ya podemos generar las ecuaciones de movimiento. Ahora, para mayor sencillez en las ecuaciones de movimiento voy a decir que P de 2,1 es la misma P de 1,2 y la vamos a llamar P, que es la fuerza de contacto. Esa P va a ser la fuerza de contacto acá entre la masa 1 y la masa 2. La voy a llamar P, porque ya saben que tienen la misma magnitud y la magnitud la estoy llamando P. Lo mismo con Q. Q de 2,3 es lo mismo que Q de 3,2 y como tienen la misma intensidad, a la intensidad de esa fuerza la voy a llamar Q, que es la fuerza de contacto aquí entre las masas 2 y 3. Q la intensidad. Las direcciones las mismas, los sentidos son contrarios, pero como lo que busco es la intensidad, entonces la intensidad es Q. Luego ahora sí puedo construir la ecuación de movimiento para la masa 1. Recuerden que la dirección de la aceleración del sistema es hacia la derecha, ¿no? Todas las tres masas se mueven hacia la derecha. Entonces hacia la derecha voy a tomar positivo. Quiere decir que si yo hago sumatoria de fuerzas en X, segunda ley, ¿cierto? Igual a masa por aceleración en X, ¿qué tendría? Positiva. Entonces la positiva será mi fuerza F. Negativa, la fuerza P de 2,1, pero recuerden que P de 2,1 la llamé P. Entonces menos P, ¿cierto? Igual, como ya no hay más fuerzas, igual a masa 1 por aceleración en X, que es la aceleración del sistema, ¿no? El sistema se acelera en X.
y en esa aceleración la llamé A. Y esta es mi ecuación de movimiento, miren, esta es la ecuación de movimiento para la masa 1. Y la voy a llamar mi ecuación número 1. Ahora hago exactamente lo mismo pero para mi masa 2. Entonces también hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, obviamente masa 2. Y entonces miremos las fuerzas en la masa 2, fíjense. Ahí están. P de 2,1, que ya sabemos que la llamamos P, y ya sabemos que esa es positiva, ¿cierto? Porque mire, la aceleración va hacia la derecha, y P de 1,2, ¿cierto? También va a la derecha. ¿Quién va para la izquierda? Q de 3,2, que ya sabemos que la llamamos Q, entonces menos Q, ¿cierto? Solo están esas dos, igual a masa 2 por aceleración en X, que es la aceleración del sistema. Y ahí ya tengo la ecuación de movimiento para mi masa 2. Y esta ecuación la voy a llamar mi ecuación número 2. Ahora continúo exactamente el mismo trabajo para mi masa 3. Entonces sumatoria de fuerzas igual, sumatoria de fuerzas en X, ¿no? En X igual a masa por aceleración en X, segunda ley. Bueno, fuerzas en X para mi masa 3. Fíjense que en la masa 3 solo hay una fuerza, Q de 2,3, que ya sabemos que Q de 2,3 la llamamos en intensidad Q. Y simplemente Q positiva, ¿no? Porque fíjense que Q 2,3 va hacia la derecha, igual que la aceleración, entonces esta es la positiva. Y como no hay más, entonces cierro mi ecuación igualando a, en este caso, masa 3 por aceleración en X, que es A. Y aquí tengo mi ecuación que la vamos a llamar la ecuación número 3. Y entonces fíjense, ya tengo las tres ecuaciones de movimiento de mis masas. Acá no hice sumatoria de fuerzas en Y. ¿Listo? ¿Por qué no hice sumatoria de fuerzas en Y? Porque aquí no me hablan de rozamiento. Ahorita hacemos la deducción de las ecuaciones, cómo quedaría el sistema si hubiera rozamiento. Aunque no lo hice en el problema, lo vamos a hacer en el video. Ahora, una vez que se tiene el diagrama de cuerpo libre de las tres masas y las tres ecuaciones de movimiento, se procede a solucionar. Recuerden qué datos me dan. Recuerden que me dan la fuerza y el valor de las masas. La fuerza F y el valor de las masas. Quiere decir que las incógnitas aquí van a ser la fuerza P, la fuerza Q y la aceleración del sistema. Entonces dicen que tengo tres ecuaciones, tres incógnitas. Repito, las incógnitas son las que puse en morado, P, Q y aceleración del sistema. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Como es un sistema 3×3, pues es soluble. Vamos a solucionarlo. Entonces miren lo fácil que es solucionar. Fíjense que aquí está Q despejado y Q es masa 3 por aceleración. Entonces, este Q, que es masa 3 por aceleración, voy a entrarlo acá, en la ecuación 2. Bueno, entonces ahí está. Reemplazamos la ecuación 3 en la 2. Esta 3 aquí dentro de la 2 la metemos. O sea, Q es M3 por A. Entonces aquí donde está Q, entonces quedaría P menos M3 por A. Mire, P menos M3 por A, que eso es Q. Y en la ecuación 2 dice que está igualada a masa 2 por aceleración, igual a masa 2 por aceleración. Listo. Y fíjense, las incógnitas son P y aceleración. En esta ecuación, que la podemos llamar normalmente, se le llama la ecuación número 4. Ahora, como las incógnitas son P y A, la carga P, o la carga de contacto P y la aceleración del sistema, si ven la 1, tiene las mismas incógnitas, la carga P y la aceleración. Luego, puedo recoger la 1 y la 4, y de esas dos, dejar una sola incógnita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar P de acá. Voy a hacer sustitución, se llama el método, ¿cierto? Entonces, al despejar P de acá, ¿qué me queda? Masa 2 por aceleración más masa 3 por aceleración, ¿cierto? Porque, ¿qué hice? Pasé esta menos masa 3 por aceleración al otro lado y entonces me quedó más masa 3 por aceleración. Que se puede factorizar. P igual. El factor común aquí es la aceleración, ¿no? Porque la aceleración está acá y está acá. Entonces, factor común. Aceleración factor común de masa 2 más masa 3. Y esta P, que ya está despejada, fíjense, la voy a reemplazar acá. Esta equivalencia de P la voy a reemplazar acá, mire, en la ecuación 1. Voy a sustituir esto acá. ¿Para qué? Miremoslo. Fíjense, ahí está, sustituyendo P en 1. Entonces, a esto, todo esto equivale P, mire. Ahí está arriba. Y en la ecuación 1, ¿qué me decían? En la ecuación 1, acá dice F menos P. F menos el valor de P
aceleración, factor de masa 2 más masa 3, y F menos P igual a masa 1 por aceleración, igual a masa 1 por aceleración, ahí está. Ahora, como el objetivo es calcular la aceleración, ¿cierto? Porque me dan la fuerza F, entonces voy a pasar todo este término, miren, que está negativo al otro lado y va a quedar positivo. Y ahí está, fíjese, todo esto que estaba negativo, mírenlo aquí ya está positivo. Aceleración, factor de masa 2 más masa 3. Ahora, como se conoce F y las masas, y lo que no se conoce es la aceleración, entonces fíjense, esta normalmente ya se le llama la ecuación número 5. Y en la ecuación número 5 hay una sola incógnita, que es la aceleración, solo que están los dos términos. Entonces, ¿qué hago? Soluciono. ¿Cómo soluciono? Saco factor común aceleración, factor común de masa 1 más masa 2 más masa 3, ¿cierto? Igual a la fuerza F, y de aquí despejo la aceleración. Entonces, todo esto que está aquí multiplicándome a la aceleración, todo esto, mire, bajaría de ir a la fuerza. Y entonces, ¿qué me queda? Que la aceleración del sistema es sencillamente dividir la fuerza entre la masa 1 más la masa 2 más la masa 3. O sea que lo único que voy a hacer es esta fuerza, que aquí me la dan 18 newton, dividida en la suma de las tres masas. 2 más 3, 5 y 4, 9. 18 dividido en 9 nos da 2. Y las unidades, entonces aquí ya decimos que para nuestro problema en particular, ¿no? Para nuestro problema en particular la aceleración son 2 metros segundo cuadrado. Porque fíjese que la fuerza está en newton y la masa está en kilogramos. Entonces, como la fuerza está en newton y la masa está en kilogramo, las unidades de aceleración quedan las del sistema internacional, que son metro segundo cuadrado. Y ya, miren. Sin embargo, si ustedes les dan allá otras masas diferentes, valores de masa diferentes, valores de fuerza diferentes, lo único que tienen que hacer es venir y reemplazar esos valores en esta ecuación que acabamos de hallar. Ahora, nos falta hallar la fuerza P, la fuerza de interacción P y la fuerza de interacción Q, ¿cierto? Empezamos por hallar Q. Fíjese que Q la obtengo como la masa 3 por la aceleración. Como ya tengo la aceleración, que es esta ecuación, ¿cierto? Entonces aquí escribimos nuestra ecuación número 3. Q igual a masa 3 por la aceleración, miren. Ahí está la 3. Y entonces yo digo, Q es igual a masa 3 por, copio la aceleración, miren. Y ahí está. Entonces, ¿qué nos queda? Que Q es la fuerza por la masa 3 sobre la suma de las masas. Masa 1 más masa 2 más masa 3. Listo, tenemos Q. Ahora hallemos P. Entonces ahí está. P igual a aceleración. Entonces voy a pegar aquí mi valor de aceleración. Ahí está. Esta fue la aceleración del sistema. ¿Factor de quién? Entonces ahí dice factor de la masa 2 más la masa 3. Ahí está, miren. Factor de la masa 2 más la masa 3. Recuerden que yo también puedo coger esta masa 2, masa 3 y ponerla a multiplicar aquí a la fuerza. Y entonces más bonita me quedaría que P es igual a la fuerza factor de la suma de la masa 2 más la masa 3 sobre masa 1 más masa 2 más masa 3. Ahora, fíjense que ahí tengo las ecuaciones. Para aceleración, fuerza P, fuerza Q. Resulta que esto se puede generalizar para más masas. Yo puedo tener 4 masas. Y la aceleración será la fuerza sobre masa 1 más masa 2 más masa 3 más masa 4 más masa n, las masas que sean. La ecuación para la carga P, que es la fuerza de interacción entre las dos primeras masas, será la fuerza, factor común de la masa 2 más la masa 3 más la masa 4 más la masa 5, las que sean, sobre la suma de las masas. Masa 1, masa 2, masa 3, masa 4, masa 5, ¿cierto? Y para Q, que es la última, ¿cierto? Será la fuerza por la masa última sobre masa 1 más masa 2 más masa 3 más masa 4 más masa 5, las masas que sean. Entonces esto se puede generalizar, incluso para solo dos masas. Entonces si cuento con solo dos masas, la aceleración la calcularía. ¿Cómo? Como son solo dos masas, la masa 1 y la masa 2, quiere decir que esta masa 3 no existe. Entonces ahí está, aceleración es fuerza sobre masa 1 más masa 2. Y solo existiría una fuerza de contacto, que sería la primera, que sería fuerza P. Pero como la masa 3 no existiría, entonces la borraría, ¿cierto? La borraría de acá, porque tampoco existiría aquí arriba. Y ahí estaría. Esa sería la fuerza de contacto, o la ecuación, bueno, aquí me sobra este más también, la ecuación para la fuerza de contacto si solo fueran dos masas. Entonces sería aceleración y la fuerza de contacto entre las dos masas. Bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden compartirlo, suscribirse al canal
Y los invito a que vean el otro video. En el otro video voy a colocar rozamiento acá, ¿cierto? Para volverlo más complejo. Rozamiento acá, el mismo rozamiento entre las superficies. ¿Listo? Entonces los espero en el próximo video para que vean cómo se hace con rozamiento.